Sé que me ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Bien, escucharon el Evangelio de San Marcos capítulo 8 del versículo 11 en adelante. ¿Qué le pidieron a Jesús? Una señal, un milagro. ¿Y usted no le parece que nuestro Señor Jesucristo fue como egoísta? Oye, hubiese aprovechado de conquistar toda esa gente con un milagro, se convierten todos. ¿O no? Esto es lo que usted y yo pensamos. Pero teológicamente la Biblia nos viene a decir que no es así. Que la gente no se convierte por un milagro. Que la fe no viene por un milagro. ¿Ustedes alguna vez leyeron Romanos 10, 17? La fe viene por escuchar la palabra de Dios, no por un milagro. Entonces, miremos cómo hoy Jesucristo se niega. Vamos a escuchar San Marcos, capítulo 8, versículo 11 en adelante, para mostrar que aquel que siga pidiéndole al Señor un milagro para seguirlo, ahí morirá en el ateísmo. Pero el Señor no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿Dios no hace milagros? Sí, pero no con esa condición. No con la condición, me hace un milagro y yo creo en ti. No, Señor. El Señor hace un milagro a aquellos que creen en su palabra. Si cumplen mi palabra, pidan lo que sea y se les concederá. ¿Se acuerdan de Juan 15, del 7 en adelante? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, así como el sarmiento está unido a la vid, ustedes también tienen que estar unidos. Y si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que sea y se les dará. Ah, bárbaro, así sí. Vamos a escuchar San Marcos capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Señal del cielo, un milagro, para poder creer en él. Para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. No se le dará señal a esta generación. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Lo dijo el Señor. Ahora comprenden por qué la Iglesia Católica te dice y me dice a mí que no debemos estar corriendo tras milagros. Ahora comprenden por qué los cristianos evangélicos, porque no son evangélicos, sino evangélicos, porque cambian el evangelio. ¿Por qué andan engañados buscando creer solo por milagros? Gran jornada de milagros. En la Iglesia Católica no hay milagros, en nuestra iglesia es la iglesia verdadera porque aquí hay milagros. ¿Y quién le dijo que la teología bíblica enseña que la fe viene por los milagros? ¿Recuerdan ustedes un pasaje de la Escritura de San Lucas capítulo 17 del versículo 11 en adelante? Cuando llegaron 10 leprosos, ¿se acuerdan o no estaban ustedes cuando eso? Bueno, llegaron 10 leprosos, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo, bueno, sí voy a tener misericordia. ¿A dónde los mandó? A los sacerdotes, ¿se acuerdan? Vaya y preséntense a los sacerdotes. Se fueron a presentar al sacerdote y quedaron curados. ¿Sí se acuerdan? El versículo 15 dice, escucha el versículo 15. Estamos hablando de San Lucas, capítulo 17. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y éste,
era un samaritano. Ahora pregunto, ¿no quedaron curados los 10? Pues deberían convertirse los 10. ¿O no? Claro, yo veo un milagro de esa clase, ahora sí, me convierto totalmente. Y la pregunta de Jesús es... Siga. Ajá. ¿Dónde están? A ver, Esa es la pregunta de Jesús, ¿dónde están? ¿no quedaron limpios los 10? Lógico que sí. Los otros 9, ¿dónde están? Siga usted. Los otros 9, ¿dónde están? Brillaron por su ausencia. Teológicamente está diciendo que ante los milagros de cada 10, 9 siguen igual o peor. Y uno solo es el que viene a darle gracias a Dios. Por eso Jesús no quiso hacer ningún milagro con los fariseos. Porque incluso el diablo hace milagros. ¿No han escuchado ustedes a gente que dice, yo fui a un brujo bien bueno? Mire, a mí me tenían un maleficio bien bravo y me lo quitó. Mi tía estaba enferma de cáncer y la curó. Y ese brujo no trabaja con magia negra, con magia blanca. ¿No le ha escuchado a usted? Claro, porque el diablo utiliza los milagros para engañar. ¿Y por qué para engañar? Porque Jesucristo dice a través de las Escrituras que los milagros no son los que hacen que la fe, que la gente crea, aumente la fe. No. Que incluso puede haber milagros. Uno viene a dar gracia y los otros 9 se perdieron. Y entonces escuche esto, siga. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate. Levántate. Vete. Tu fe te ha salvado. ¿Te ha qué? Salvado. ¿Te ha qué? A los 9 que no vinieron, los sanó. Pero no los salvó. Porque los milagros no sirven para usted salvarse. La fe sí sirve para salvarse. Este que regresó y reconoció que era Dios, dice que se postró delante de él, ¿verdad? A sus pies, dándole gracias, o sea, lo reconoce como Dios, cree, entonces tu fe te ha... Entonces, teológicamente en la Biblia nos dice que el milagro no salva a nadie, que lo que nos salva es la fe. Pero es la palabra de Dios la que hace que nuestra fe brote. Cuando yo creo en la palabra, por eso me veo obligado a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. 17, sí. Creo que es 17. Léale 17, ¿qué dice el 17? ¿Qué diga? Dígale. Por tanto, la fe... Ajá, sí, escuche. Por tanto, la fe viene de... ¿La fe viene de los milagros? ¿De dónde? Otra vez. La fe viene de la predicación. ¿De la predicación de qué? ¿De lo que diga Petronilo o de la palabra de Dios? Vamos a ver. Y la predicación por la palabra de Cristo. ¡Aleluya! La fe que te lleva a la salvación, que me lleva a la salvación, no viene de los milagros. Viene de creer en la palabra de Dios. Aquellos 9, ¿dónde están? Este ha venido, este creyó, tu fe te ha salvado.
Por eso la iglesia te dice y me dice que nuestra fe no está en torno a milagreros o a milagros, y que el cristiano, por eso ustedes no han escuchado que hay un gran problema con las misas de sanación. ¿Por qué la iglesia dice no digan misa de sanación? Y la gente sigue diciendo misa de la sanación. Todas las misas son de sanación. Y entonces, ¿por qué la iglesia dice no digan misas de sanación? Porque le dan un matiz milagrero y la gente va por los milagros y no por la fe y no por Cristo. ¿Me captan la idea? Entonces se desvirtúa la fe. ¿Y cuando yo voy a misa es porque veo milagros? No. Cuando yo voy a misa es porque tengo fe. Y aunque no vea nada. Oye, si yo viera a Jesucristo en la hostia que me sacara un dedito y me dice, aquí estoy yo, uy, bárbaro. Ahí sí yo iría a misa con una fe más grande. No sea tonto, eso es mentira. Usted va a misa con fe cuando crea en la palabra de Dios que dice que Jesús agarró pan y se lo dio diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entienden? Pero el protestante dice, usted va a misa y allá no se ven milagros. Ay, es que yo no voy a misa por ver milagros. Jesucristo dijo, a esta generación milagrera que busca ver milagros, no se le dará ningún milagro, y se fue y no quiso hacer nada. Pero, ojo, eso es en el 8:11 de San Marcos. Pero ojo que en el 8, antes del 11 está el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Sí? ¿Y qué había hecho él en los versículos anteriores? Había hecho algo que podía ayudar a la persona que quisiera creer. Había hecho algo fantástico que nos recuerda a nosotros y que nos representa lo que hoy es la Eucaristía. A ver, cualquiera de los dos. Venga. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer. A ver, teológicamente, la Biblia hay que estudiarla teológicamente. Por eso es importante la teología. Porque, ¿qué significa la teología? Que detrás de lo que usted lee hay un mensaje divino que te enseña algo espiritual, que te lleva a creer en Dios y a esperar en sus promesas. ¿Ahora sí entendieron lo que es la teología? Listo. Entonces aquí hay una enseñanza teológica. Al ver la multitud que estaba con hambre, hambre es necesidad de, hambre es peligro de muerte. Si usted no come, hambre es que ya hay peligro de muerte. Y Jesús viene a salvarnos de la muerte. Y nos viene a dar un alimento por amor. ¿Sí recuerdan que dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no perezca, sino que tenga? Entonces, la entrega de Jesús, tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La entrega de Jesús es un acto de amor. Por eso dijo Jesús, nadie tiene más amor que aquel que entrega su vida. ¡Ah, bárbaro! O sea que la Eucaristía es la entrega, o sea, es la máxima expresión del amor de Dios. Tanto amor que entregó.
a su Hijo. Entonces, Jesús ve que el pueblo, y ahí estamos nosotros, la multitud, y ahí estamos nosotros, tenía hambre en el desierto, en soledad, y no tenían qué comer. Es el peligro de la muerte espiritual. En la teología es lo que va espiritualmente, la enseñanza que está detrás de lo que se dijo. Repítalo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. ¿Se dan cuenta? El amor de Cristo. Tengo compasión de la gente. ¿De aquella gente o de ustedes también? De todos. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. A punto de morir. 3 días. Y no tienen que comer. Y están conmigo. Esto significa, los que están conmigo no morirán. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Y si yo no les doy comida, se morirán. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Van captando la teología bíblica? Ajá. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron. Miren la parte humana. La parte humana. Los apóstoles eran humanos 100%. Los discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? ¿A dónde estaban? En el desierto. Y gran cantidad de gente. Ese desierto significa el mundo ateo, el mundo, valga la redundancia, mundano. Y para darle a tanta gente alimento, nadie lo puede hacer, al menos que sea Dios. Y ese es Jesús. Y ese es el detalle de la Eucaristía. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. ¿Y qué va a haber 7 panes para tanta gente? ¿Me captan? Pero recuerden que el 7 es símbolo de la perfección. Bueno, esto significa que el Señor es perfecto y que el Señor es capaz de alimentar a todos, y va a ser un gran milagro, pero no milagros de los que la gente está acostumbrada a ver, o que está acostumbrado o quiere ver. No, es un milagro a su manera. Entonces mandó a la multitud. Mandó: tomen, coman. Dígalo. Otra vez. Dígalo maduro. La multitud. Mandó a la multitud: tomen, coman todos. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. ¿Escucharon? Él no se lo dio a la gente. ¿Por qué no se lo dio a la gente? Porque Él tiene que dar una enseñanza teológica. La gente no lo iba a ver más a Él, pero sí iban a ver a sus discípulos. Y Él quería alimentar toda la multitud de gente que vive en el mundo, en todas las épocas, en todos los lugares, en todos los tiempos. Fácil, se lo doy a los discípulos. Tomen, hagan esto en memoria mía. Entonces ellos van a continuar
alimentando al pueblo de parte de Cristo, porque Él lo mandó. Hagan esto en memoria mía. Y en memoria mía significa porque yo lo mando. He dicho, caso cerrado, no se hable más. No es si usted quiere o no quiere. Lo mando yo, usted lo hace. Y ellos se lo repartieron a la gente. No vamos a leer más porque ustedes ya lo saben. ¿Qué pasó? Sobró. Todos comieron, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Saciarse. La Eucaristía es centro y culmen, lo maximito, lo que usted queda satisfecho espiritualmente. Por eso la iglesia dice, la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana, lo maximito. Quedaron satisfechos. No hay algo más grandioso que eso. El mismo Dios que se nos da como alimento. Aquí está de forma figurativa, ¿verdad? Figurativa. Pero yo quiero que ustedes vean cuando Jesucristo, y por cierto, lo dice otro evangelista, San Juan capítulo 6. En el versículo 1, ¿de qué habla San Juan? De la multiplicación de los panes. Lo mismo, la multiplicación de los panes. Y Jesús acaba de multiplicar los panes y el mismo problema. La gente no lo seguía a Él, sino lo seguían porque les había dado comida. ¿Y recuerdan qué les dio? Ustedes sin vergüenza me buscan porque les llené la barriga. Pero ahora les digo, tienen que trabajar para alimentarse espiritualmente. Y hubo un problema, hay una discusión ahí que ustedes la pueden leer en su casa. Y entonces llega el momento en que uno de los judíos y de los fariseos les dijo, está bien, tú quieres que nosotros creamos en ti. Y vuelve lo mismo. ¿Qué milagro haces? ¿Qué señal hace para que creamos en ti? Versículo 30 de Juan 6, 30. ¿Qué señal hace? ¿Se acuerda que le pidieron milagros hoy? Dice San Marcos, después de la multiplicación de los panes. Pues Juan dice exactamente lo mismo. Después de la multiplicación de los panes, solamente que ya no por razones de tiempo, no podemos leer el 26 y el 27 y el 28, donde él dice, trabajen por el alimento que nunca se acabará. Ustedes me buscan pero ustedes ya lo saben de memoria, ¿verdad? Ahora el versículo 30. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para? ¿Qué es lo que quieren? Signos, milagros. ¿Para qué? Para que viéndolo creamos en ti. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Nosotros creemos por los milagros. Y si no hay milagros, no creemos. Y Jesús, que es Dios, entonces lo fue llevando a mostrarles que es mentira que ellos quieren milagros, porque muchos milagros han visto y no han creído. Digo, una vez llegó un santo a una comunidad y un ateo que lo había escuchado nombrar dijo, voy a ver qué, a ver si es verdad que es un santo y que hace muchos milagros. Y llegó y encontró a un enfermo de la comunidad y se lo llevó y le dijo, he escuchado su fama y que hacen muchos milagros. Hoy estoy dispuesto a convertirme, yo soy ateo. Haga un milagro, lo quiero ver. Aquí está este enfermo, levántelo. Quiero ver un milagro. Y el santo le dijo, ¿quiere ver un milagro? Sí. Había una señora con un niño recién nacido en las manos, le dijo, señora, venga acá.
Agarró al niño y le dijo, esto es un milagro. Hace 5 años no existía y un día comenzó a existir de la nada. ¡Bah! Y comenzó a existir y sigue creciendo y va a crecer como uno de nosotros, grandote. Eso es un milagro. El otro le dijo, yo pensé que verdaderamente hacía milagros. Sinvergüenza, me decepciona, no creo. Y se fue. Después que se fue, que ya se aseguró que el hombre iba lejos, vio al enfermo y le dijo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, levántate de ahí. Y el enfermo se levantó. ¡Ah, bárbaro! Y los discípulos le dijeron, bueno, maestro, ¿por qué no hizo el milagro cuando estaba el ateo para que él creyera? Dijo, no, porque ese nunca iba a creer. Y ese no venía buscando milagros, venía buscando espectáculos. Yo le mostré un milagro, pero él no quería milagros, él quería espectáculos. Pues aquí le dicen a Jesús, queremos un espectáculo, queremos un milagro. Jesús le dijo, ¿quieren un milagro? Les voy a dar un milagro, pero no espectáculos. Y toma la palabra de ellos. ¿Qué señales hace para que creamos en ti? Repítalo, el 30. El 30, repítalo. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? Y lo retan. Allá el pueblo de Israel creyó porque el maná que vieron caer del cielo y lo comieron, eso sí es un milagro. Escuchen. ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ese sí es un espectáculo. Veían caer el pan del cielo, el maná, y comían todos tanto tiempo en el desierto. Ese sí es un milagro. Queremos ver algo así. Y Jesús dice, pongan cuidado la astucia de Jesús. No quiero espectáculos. Le voy a dar un milagro más grande que ese, pero sin espectáculo. Milagro sí, pero sin espectáculo. Pongan cuidado. Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Ahí viene. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Hay un milagro más grande que el maná en el desierto. El verdadero pan del cielo, pero que no es un espectáculo, pero no deja de ser verdadero. Y aquel era un símbolo con espectáculo. Ahora este es verdadero sin espectáculo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Y es el que baja del cielo. Y da la vida al mundo. ¿Se acuerda que aquellos tenían hambre y no quería que se murieran? Y da la vida al mundo. Escuchen lo que viene. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Entonces ellos le dijeron, si es así, Señor, danos siempre de ese pan. Y aquí viene, sin espectáculo, pero sí es un milagro. Aquí viene, escúchenlo. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. ¡Bárbaro! Nada de espectáculo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que venga a mí, mira, y el que crea en mí, ¿se da cuenta? Nada de espectáculo, pero sí fe. Otra vez, el que venga a mí. El que venga a mí no tendrá hambre. Nada de espectáculo. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Nada de espectáculo, pero lo va a hacer muy feliz plenamente. ¿Por qué plenamente? No tendrá hambre y no tendrá sed. Plenitud total. Pero para poder llegar ahí, lo único que tiene que activar es la fe. No una fe de espectáculos, sino una fe en su palabra,
el que crea en mí. Bárbaro. El que crea en mí, más nunca tendrá sed. El que venga a mí, no tendrá hambre. Ahora comprenden por qué vamos a la Eucaristía. El que venga a mí. Pero ¿cómo tenemos que ir? ¿Sin fe o con fe? ¿Por milagros o por creer en la palabra? El que venga a mí, vamos a misa, no tendrá hambre. Y el que crea, no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Tiene que creer. El que crea en mí, más nunca tendrá sed. ¡Bárbaro! ¿Y cómo hago yo para creer entonces que ahí está Jesús y que eso es verdad y que no es mentira, que no me está cayendo a mentiras? El versículo 45 de la suya, de la Reina Valera. Estamos leyendo la Reina Valera y la Católica. Pero como me siguen los protestantes, yo tengo que leer la Reina Valera también. Me odian, pero no dejan de verme. El 45. Escrito está. Escrito está. ¿Por qué nosotros debemos creer a ciegas, sin espectáculo? Porque escrito está. Escrito está en las profetas. En los profetas o en las profecías. Y serán todos enseñados por Dios. ¿Por qué debemos creer sin ver nada? Porque ya estaba escrito que todos íbamos a ser enseñados por Dios. La garantía de que Jesús está en la hostia no es porque yo lo haya visto, sino porque aquel que dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, Él es Dios. Y Él nos lo enseñó. Entonces estaba escrito, todos serán enseñados por Dios. Y si todos son enseñados por Dios, versículo 47, si todos son enseñados por Dios, ¿qué debemos hacer? Si es Dios que habla, ¿se acuerda el profeta? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Versículo 47. En verdad les digo. No es mentira, no es un juego. En verdad les digo. El que cree tiene vida eterna. El que vea, no. ¿El que qué? Esa es la diferencia entre el protestante y el católico. El protestante quiere ver milagros. El católico no. El católico quiere creerle a Jesús. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, aleluya, 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 no perezca, sino que tenga vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Comprendan ustedes entonces que nosotros no somos protestantes buscando milagros, sino que somos creyentes, cristianos que creemos en la palabra de Dios. Y hacemos un par aquí porque usted me va a buscar Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. ¿Por qué debemos tener cuidado con los milagros? Porque hasta el diablo puede hacer milagros para engañar a la gente. Pongan cuidado. Porque se levantarán falsos cristos. Vendrán falsos cristos Y falsos profetas. Los protestantes. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Nada de fe en la palabra de Dios. Que Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Eso no es el cuerpo, eso simboliza. Que Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Que Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso a mí qué me importa. A mí me importan los milagros. Aquí sí hay poder. Aquí sí hay poder. Iglesia de poder, de milagros. Cuidado. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas que harán muchos prodigios y milagros. Respiren profundo. Escuchen lo que viene. De tal manera De tal manera que engañarán los milagros engañarán. Por eso Jesús le dijo, esta generación pide milagros, pero no se le dará milagros. Porque el diablo usa los milagros para engañar. Engañarán, si fuere posible, si fuera posible, aún a los escogidos. aún a los curas. Cuando uno ve un milagro, dice, no, eso viene de Dios. Por eso ese brujo no es malo. Ese brujo es bueno, ese viene de Dios porque hizo un milagro. El diablo engaña y la gente vive engañada por no creer en la palabra de Dios. Entonces ven ustedes que la teología bíblica nos dice que Jesucristo viene a hacer milagros, pero no espectáculos. Milagros sencillos que solamente lo cree, lo vive aquel que crea en su palabra. Venga, el versículo 47 lo repite, Juan 6, 47. En verdad les digo que el que cree tiene vida, aunque usted no vea nada. A usted no vea nada, pero cree. Ese tiene vida. Y ese es el llamado que hoy quiero que ustedes, quiero hacerle a ustedes de parte de Dios. Que ustedes vivan la Eucaristía, aunque no vean nada, pero que la vivan con fe en la palabra de Dios. Porque ahí hay uno de los milagros más grandes, pero no hay espectáculos.